domingos no es la excepción, Dios nos va a hablar. Fíjense que como estuvimos hablando el domingo pasado del nuevo nacimiento, Dios inquietó mi corazón a realmente predicar una serie precisamente llamada así, Hijo de Dios, ¿verdad? Así se va a llamar esta serie. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del nuevo nacimiento y vimos a través del pasaje de San Juan, capítulo 3, ¿verdad? Cuando Jesús, tiene ese encuentro con Nicodemo y hablan acerca de precisamente el nuevo nacimiento. Y fíjense que es bien interesante cómo en ese contexto, estoy como recapitulando un poquito para ponernos en perspectiva, ¿verdad? Cómo en ese contexto de San Juan capítulo 3, cuando Jesús termina ese diálogo con Nicodemo, precisamente aparece en el versículo 16, el versículo que es considerado uno de los principales y centrales y más importantes versículos evangelísticos de la Biblia. El versículo 16, ¿verdad? Cuando le dice Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo. Interesante, ¿verdad? Amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, es interesante ver cómo el deseo, ese versículo nos revela, ¿sabe qué nos revela? El corazón, el anhelo de Dios, que siempre ha sido hacer de la humanidad una familia. El concepto de la familia no es algo que se ha inventado la sociología, aunque los sociólogos dicen que la familia de alguna manera es la base de la sociedad. Y eso es cierto, ¿verdad? Recuerden que los hogares están construidos por familias, las familias construyen sociedades, comunidades, y así es como las culturas se desarrollan alrededor del mundo a través de familias. Pero este concepto de familia nace con Dios, fue la idea de Dios cuando creó a Adán y a Eva en el huerto del Edén y les dio una bendición para que se reprodujeran y se multiplicaran. Siempre ha sido el anhelo de Dios, tener una familia. Claro, el pecado de alguna manera estorbó, entorpeció ese propósito original. Sin embargo, Jesús vino con ese objetivo de poder restaurar todo lo que el pecado en el inicio del huerto del Edén, a causa del pecado, se echó a perder. Es bonito ver entonces cómo el anhelo de Dios siempre ha sido ese, ¿verdad? Redimir, rescatar, restaurar lo que se había perdido, ¿verdad? La palabra restauración tiene que ver con volver algo a su estado original. Eso tiene que ver con restauración, ¿verdad? Algo que de repente se daña, se rompe, pero tiene la posibilidad de restaurarse. Fíjense que, por ejemplo, una vasija de barro. Es interesante que cuando Dios habla de restauración, utiliza como ejemplo el barro. Lo hizo con el profeta Jeremías. Y él hablaba, por ejemplo, cuando Israel lo comparaba con la vasija de barro y que estaba siendo formado en las manos del alfarero. Pero precisamente en ese proceso que estaba siendo formado, dice que se echó a perder, pero se echó a perder en las manos del alfarero. Entonces vino el alfarero y no es que, bueno, se echó a perder en mis manos, ya no sirve, lo desechamos a la basura. No, hay una visión de restauración, ¿verdad? Ahí entra la restauración. Entonces viene Dios, en ese caso representado o tipificado por el alfarero. Entonces viene el alfarero y dice que toma ese barro y hace y la vuelve a hacer una vasija, pero mejor todavía que la que estaba haciendo al principio. Entonces Dios le dice a Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes así, oh casa de Israel? Y entonces Dios hablándole en ese momento del Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Pero hoy en día esa palabra no solo es para el pueblo de Israel, hoy en día esa palabra es para todos nosotros como hijos de Dios. Note, como hijos de Dios, porque siempre ha sido el anhelo de Dios, restaurar esa comunión de familia, ¿verdad? Esa coinonía, esa armonía de familia que se perdió en el principio. Es importante entonces entender el concepto de hijo desde la perspectiva bíblica. O sea, siempre ha sido el anhelo de Dios. Veíamos que para ser un hijo de Dios es necesario, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Por eso ese es el primer paso, ¿verdad? El nuevo nacimiento. Pero luego comienza un proceso de comunión. Hay una restauración que Dios hace en la vida del hombre y Él quiere seguir cumpliendo sus planes, Él quiere seguir cumpliendo sus propósitos, así como yo sé que un padre desea lo mejor para sus hijos, los padres desean lo mejor para sus hijos en todo sentido. Un padre se esfuerza o se esmera porque su hijo tenga la mejor alimentación conforme a sus posibilidades, que tenga el mejor vestido conforme a sus posibilidades, que tenga el mejor cuidado, ¿verdad? Que esté abrigado, que tenga la mejor cama, incluso en la parte recreativa, ¿verdad? Que tenga juegos o juguetes que el niño pueda disfrutarlos. Es decir, un padre siempre vela por todos los aspectos y las necesidades de un hijo. De igual forma Dios con nosotros. Dios desea lo mejor.
Y eso es lo que dice Jeremías 29:11. Vaya conmigo ahí a la Biblia, en el libro de Jeremías, el capítulo número 29, el versículo 11. Precisamente a eso es a que se refiere este pasaje cuando está hablando de los pensamientos de bien que Dios tiene para sus hijos. Jeremías capítulo 29. Versículo 11, dice así la palabra del Señor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Note qué interesante es. Luego dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Note, Juan 3:16 nos revela el anhelo del corazón de Dios de restaurar esa comunión con el hombre, volver a esa comunión, a esa relación de un padre con un hijo. Y aquí Jeremías 29:11 es una palabra que a través del profeta Dios le estaba hablando a su pueblo, ¿verdad? En el antiguo pacto, hoy a su iglesia. Dios nos dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. ¿Y cuáles son los pensamientos de Dios? Bueno, pensamientos de bien. Yo les ponía el ejemplo de un padre con un hijo. Desean lo mejor. Yo sé que Dennis o Karen, o sea, para Marjorie y para Allison, procurando siempre lo mejor, ¿verdad? Un cuidado integral, su salud, sus emociones, su corazoncito, su cuerpecito físico, es decir, cada aspecto, su educación. Un padre vela porque un hijo, conforme a sus posibilidades, tenga la mejor educación. Es decir, siempre anhela lo mejor para un hijo, conforme a sus posibilidades. Ahora, Dios es igual con nosotros. Dios siempre va a anhelar lo mejor para nosotros. ¿Y cuáles son las posibilidades de Dios? Cuando nosotros pensamos en la palabra posibilidad, debemos entender que las posibilidades de Dios son infinitas. Es decir, nosotros humanamente tenemos límites. Dios no los tiene. Pero ¿por qué a veces Dios no nos da entonces bendiciones de un solo como lo quisiéramos? ¿Por qué muchas veces Dios no nos bendice de una manera de inmediato como quisiéramos? Porque Dios necesita llevarnos a todos nosotros a través de un proceso de madurez, un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento. Y conforme nosotros avanzamos en ese proceso de madurez, crecimiento y desarrollo, entonces Dios nos comienza a bendecir poco a poco. Definitivamente a veces como hijos quizás no estamos preparados para ciertas bendiciones, o a veces no es que no estemos preparados, sino que Dios quiere enseñarnos obediencia. Y conforme nosotros crecemos en obediencia, entonces Dios nos bendice. Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le estaba hablando de obediencia, ¿verdad? De día y de noche vas a meditar en él. Y le dice, para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Y le dice luego, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces las cosas no nos salen bien en la vida por dos razones. Porque quizás no estamos obedeciendo a Dios en un área que Él espera que le obedezcamos. O dos, a veces Dios nos mete a procesos de, digámoslo así, de prueba, a donde tenemos que enfrentar dificultades o crisis. Pero aún eso obra para bien. Veíamos el ejemplo de Job, que Job fue probado siendo un hombre justo. Job no fue disciplinado porque era desobediente. No, Job fue probado porque era un hombre justo. Es decir, que aún siendo buenos, a veces podemos ser sometidos a procesos de crisis o pruebas y son con el objetivo de Dios desarrollar en nosotros, fíjense bien, desarrollar en nosotros un nuevo nivel de madurez. A veces, a través de las crisis, únicamente a través de las crisis podemos madurar y crecer en ciertas áreas de nuestra vida. Y por eso Dios lo permite. Pero lo que quiero que tengan claro es que, aún en medio de eso, los pensamientos de Dios siguen siendo de bien. Y vemos la historia, ¿verdad? El final de la historia de la vida de Job. Dios restituyó todo en Job cuando él se mantuvo fiel a Dios. Restituyó todo y se lo dio el doble. Note, nos habla del corazón de Dios, nos muestra el corazón de Dios. Dice Romanos en el capítulo 8, que si Dios nos dio lo más preciado y valioso que él tenía, que era su Hijo, Jesús, su Hijo unigénito, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con él las demás cosas? Dios no es mezquino, Dios no es tacaño, Dios es un Dios generoso. Mire, la generosidad que nosotros vemos a veces en los humanos, en las personas, esto que por lo menos han dicho Dennis y Karen, o sea, eso habla de la generosidad de un corazón,
pero eso únicamente es la imagen, el reflejo de la esencia del carácter de Dios. Dios es el Padre de toda generosidad, ¿verdad? Él es el Padre de toda generosidad, por lo tanto, Él siempre va a querer lo mejor. Y cuando Dios viene a bendecir, aún en una crisis, ninguna crisis es eterna, toda crisis tiene una fecha de caducidad, y conforme Dios trata con nosotros, así dura esa crisis, al final Dios siempre termina bendiciendo a sus hijos. Por eso dice la Biblia también en Romanos, que la esperanza, dice, no avergüenza. No, ¿la esperanza en quién? En Dios, no avergüenza. Ahora, regresando acá a la idea de hijos de Dios, entonces comienza un proceso, nacemos de nuevo, luego viene la siguiente etapa, que es la etapa de crecimiento, madurez y desarrollo. ¿Y eso cuánto tiempo dura? Bueno, eso va a durar toda la vida. De aquí hasta que Cristo venga, ¿verdad? De aquí hasta que Cristo venga, o hasta que partamos de este mundo. Hasta entonces. Y el Espíritu Santo va a caminar con nosotros en ese proceso de madurez. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Que seamos guiados por el Espíritu Santo, para que en esa medida nosotros maduremos, crezcamos, y conforme maduramos y crecemos, Dios nos bendice. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son de paz, ¿verdad? Son de bien. Mire lo que dice en la versión NBI, se lo voy a leer, acá la tengo, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mire, nosotros podemos estar en medio de una crisis, pero si tenemos esperanza, lo tenemos todo. La esperanza puesta en Dios, lo tenemos todo. ¿Y en qué consiste la esperanza? Bueno, la esperanza es, ¿verdad?, la visión o la imagen que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón de un futuro mejor. Eso es esperanza. Las cosas quizás no están tan bien para mí ahora en el presente. Sí, pero hay una esperanza. ¿De qué? De que van a estar mejores. Eso es tener esperanza en Dios. Y se lo decía hace un momento. Dice la Biblia que la esperanza en Dios no avergüenza. Es decir, Dios nunca deja avergonzado a sus hijos. Va a llegar un momento donde Dios va a honrar esa fe, va a honrar esa constancia, va a honrar esa esperanza, conforme Él obra en nuestros corazones. Hay tanto que hablar sobre relacionado a esto que le estoy mencionando ahorita. Pero siguiendo entonces con el tema de hijos de Dios, entramos en ese proceso. Cuando nosotros vamos a San Juan, vamos nuevamente allá a San Juan, vamos a leer el capítulo número 1, el versículo número 12. En la Biblia aparecen dos palabras para referirse a la palabra en castellano hijo, dos palabras en griego. Hay una tercera palabra que se utiliza en griego para referirse al término hijo en castellano, pero por lo menos la Biblia nos menciona dos. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio, utiliza mucho una de esas palabras y aparece aquí. Miren, en San Juan capítulo número 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, está hablando de la fe, ¿verdad? Dice: les dio potestad de ser hechos, ¿el qué? Hijos de Dios. Póngale mucho cuidado a esa palabra hijo. Cuando el apóstol Juan escribe este evangelio, lo escribe en griego. La palabra hijo que se utiliza aquí en griego se está refiriendo a un hijo bebé o pequeño, ¿verdad? A un hijo pequeño, un hijo que no ha alcanzado madurez emocional, un hijo que no ha alcanzado madurez o desarrollo físico, que no ha alcanzado madurez mental, que no ha alcanzado madurez o independencia económica, etc. Es decir, está hablando de un niño que de alguna manera todavía depende de todo lo que sus padres, del cuidado y de todo lo que sus padres le puedan dar. Sin embargo, vemos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 8, el versículo 14, aparece otra palabra que se refiere también a hijo, y siempre es en griego, pero no es la misma palabra que utiliza aquí el apóstol Juan. En Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Búsquelo ahí en su Biblia, vaya más adelante, capítulo número 14, perdón, 8, versículo 14.
capítulo 8, versículo 14, dice de la siguiente manera. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una vez más, dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok. Aquí se utiliza otro término. En San Juan 1:12 veíamos que es, ¿verdad? La palabra hijo que se utiliza o se emplea es que los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos. El término en griego que se utiliza para esa palabra hijos es teknon, que habla de un hijo pequeño. Aquí el término que se utiliza en griego es huios, ¿verdad? Es el término huios. Es un término diferente a teknon, si usted nota en el griego. Nosotros en castellano usamos hijo para todo. Hijo le decimos a un bebé, a un niño de parvularia, a un preadolescente, a un adolescente, a un adulto. Hijo es hijo, ¿verdad? En el griego no. Se utiliza teknon para un hijo pequeño y se utiliza huios para un hijo adulto. Un hijo que ha alcanzado madurez, un hijo que ha alcanzado desarrollo en su carácter, en sus emociones, en la visión de cómo ve las cosas, de cómo ve la vida. Por eso dice aquí la palabra, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Está hablando de hijos maduros. Es decir, que Dios, mide nuestra madurez. ¿Saben en base a qué mide Dios nuestra madurez? En base a la humildad de nuestro corazón. En base a eso mide Dios la madurez de nuestra vida. La humildad que alcanza nuestro corazón para escuchar su voz y para obedecerla. En base a eso Dios mide nuestra madurez. Escuchar su voz y obedecerlo. A un niño casi siempre hay que darle explicaciones y razones del por qué no hacer algunas cosas, ¿verdad? Y tiene lógica, es normal. Es normal. Quizás un niño pequeño tarda más en obedecer en el sentido de que se tiene que estar explicando el por qué sí o el por qué no de algunas cosas. Es admirable a los padres que se toman esa tarea, ese trabajo de enseñarles a sus hijos. Hay muchos que son muy autoritarios, hay padres muy autoritarios que dicen, ¿pero por qué sí? Porque yo te digo y punto, ¿verdad? Y pienso que no tiene que ser así, ¿verdad? ¿O por qué no? Porque no, porque yo digo y punto. Y no tiene que ser así. Yo creo que a un niño hay que enseñarle razones. ¿Sabe por qué? Porque un niño conforme crece, se desarrollan sus valores, sus convicciones, sus principios. Y todo principio tiene razones de ser. Toda convicción tiene un argumento por el cual existe en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, ese argumento es lo que cuando un niño esté solo y sus padres no estén presentes, lo va a hacer actuar de una manera justa. De repente un compañerito en el colegio le puede decir, mira, jalar el pelo a tu compañera. De repente el niño va a decir, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque mi padre me ha enseñado que tengo que respetar a los demás, ¿verdad? Mis padres me han enseñado que jalar el pelo a otro niño, a otra niña es agresión, y eso es un irrespeto hacia la integridad de otro niño y no está correcto, porque es denigrarlo, ¿verdad? Es maltratarlo. Entonces, es decir, hay argumentos, hay razones. Entonces un niño se compromete con esos principios. Cuando nosotros comenzamos en un proceso de la vida cristiana, la vida espiritual es igual. Por eso nosotros necesitamos exponernos todo el tiempo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí encontramos los principios de Dios, pero también las razones de por qué. Dios siempre nos da las razones de por qué. Fíjense que Dios no es un padre autoritario que va a decir, hazlo porque yo te digo y punto. No. Si hay alguien que es extremadamente paciente con nosotros, ese es Dios, como nuestro Padre. Hay crisis que a veces nosotros no las buscamos por nuestras malas decisiones, pero aún así Dios es paciente con nosotros. Y es paciente y nos va guiando paso a paso y nos va dirigiendo y nos va corrigiendo y nos va enseñando. ¿Y cómo lo hace Dios? A través del Espíritu Santo. Dice la Biblia que desde que nosotros creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, en ese instante Jesús vino a ser Señor de nuestra vida y de nuestros corazones. Pero en términos físicos, ¿quién es el que habita realmente dentro de nosotros? ¿Es Jesús? ¿O es Dios el Padre?
¿O es el Espíritu Santo? Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Es decir, a través del Espíritu Santo, porque somos uno solo, claro, Él se mantiene en una comunión íntima en nuestro espíritu con nosotros. Pero quien permanece con nosotros todo el tiempo, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Él habita dentro de nosotros, Él mora dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos hace nacer, ¿verdad? Por eso decía San Juan 1:12, hijos que no son engendrados ni por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Así como Jesús, imagínense, milagrosamente fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Imagínense el poder del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo hizo que Jesús fuese engendrado en el vientre de una mujer. Ahora, nosotros nacemos del agua y también del Espíritu. Es lo que decía Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer del agua y también del Espíritu. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Entonces, desde el momento que nos hace nacer, Él comienza a vivir dentro de nosotros. Por eso dice la Biblia que también somos templo y morada del Espíritu Santo. Y mire, el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Es alguien tierno, es alguien paciente, amoroso. Siempre nos va a hablar. Siempre nos va a hablar. Dios, mire, Dios no solo nos va a hablar a través de ciertas personas que tienen una unción profética, o que tienen un llamado a ser pastores, o que tienen un llamado a ser evangelistas o maestros de la Biblia. No. Dios nos habla a todos nosotros de manera personal, de manera individual, a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros nos disponemos a estudiar su palabra, yo les decía, nacer del agua significa no solo el bautismo en agua, sino que también significa que maduramos, crecemos y desarrollamos a través del estudio de la palabra. El agua en la Biblia tipifica la Biblia, tipifica la palabra de Dios. Y así como el agua sirve para limpiar, para ducharnos, para bañarnos, para refrescarnos, con la palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios es la que limpia y purifica nuestros corazones. ¿Verdad? En una ocasión, les voy a contar una anécdota. Había un anciano que tenía muchos libros, tenía una biblioteca completa en su casa, y se acerca a su nieto y estaban a la orilla de un río y platicando sobre por qué tenía muchos libros. Le pregunta a su nieto: abuelo, ¿por qué tienes tantos libros? Porque es importante leer. Y el niño le dice: pero ¿por qué es tan importante leer? Todo niño se le pregunta, ¿verdad? Eso, una pregunta lleva a la otra. Entonces viene el abuelo de una manera muy sabia y le comienza a explicar lo siguiente. Le dice: toma un pedazo de tela de una manta que andaban de ese picnic que habían tenido, y le dice: quiero que vayas a aquel río, ¿verdad? Vayas a aquel río y me traigas agua con la manta. Pero antes le dice: quiero que la empolves y luego la llevas al río y me traigas agua en la manta. Entonces el niño, como todo niño obediente, va y hace lo que el abuelo le dice, toma la manta, la empolva y va al río. Y con la manta intenta de alguna manera agarrar agua. La manta había quedado sucia, ¿verdad? Intenta agarrar agua, pero no podía retener el agua. Y así estuvo intentando varias veces, abuelo, pero el agua no se retiene. Hazlo nuevamente, inténtalo una vez más. Y va por segunda vez el niño, ¿verdad? Y el abuelo supervisándolo a cierta distancia, y lo vuelve a intentar, y tampoco podía agarrar el agua. Y va por tercera vez, le dice: anda y toma el agua de ese río, con la manta. Y no podía. Cuando el niño regresa frustrado, le dice: abuelo, es que es imposible agarrar con esta manta un poquito del agua que corre por ese río. Prácticamente era una textura como de filtro, de colador, no se podía. Pero le dice el abuelo: yo quiero que veas la manta, le dice, y notes algo que ha pasado y quizás no te has dado cuenta. Y cuando el niño se queda viendo, se da cuenta de que la manta, después que lo había empolvado, se había limpiado. Entonces le dice el abuelo: tengo muchos libros porque cada vez que nosotros les exponemos nuestra mente a la lectura, los pensamientos a los que exponemos nuestra mente limpian, ¿verdad? Nuestra mente de cosas negativas. Y le decía el abuelo: quizás yo no pueda recordar todo a cabalidad lo que he leído en esos libros, pero es tan importante leer, le decía, porque cada vez que leemos, nuestra mente es renovada, limpiada y purificada.
Y el niño se quedó con esa gran lección. Y muchas veces es así. Muchas veces quizás vamos a leer la Biblia y de algunas cosas nos vamos a acordar y de otras no. Pero por eso es muy importante todos los días tener un tiempo a solas con la palabra de Dios. Todos los días. Un versículo diario puede ser, pero ese versículo es el versículo que va a limpiar, va a desempolvar nuestra mente de aquello que puede estarlo contaminando y que puede estar hasta cierto punto estar distorsionando nuestra visión de las cosas que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que Dios le dijo. Dios le dijo a Josué, ¿verdad? De día y de noche le dijo a Josué, meditarás en este libro de la ley. Meditar es reflexionar sobre lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera los pensamientos se renuevan. Entonces, nacer del agua y del Espíritu significa que el Espíritu Santo milagrosamente nos hace nacer en nuestro interior, pero también a través de la palabra nosotros somos limpiados, purificados, transformados y cambiados. Yo quiero que vea conmigo en Efesios. Vamos a ir a este pasaje que se encuentra en Efesios, el capítulo número 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera. Efesios 2, 10. Dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un versículo muy poderoso, fíjense, porque nos revela la verdad de que Dios había pensado en nosotros desde antes de que incluso nosotros naciéramos físicamente en este mundo. ¿Verdad? Somos hechura suya, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, le escribe esta carta. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Qué poderoso, ¿verdad? Y luego le dice, en Cristo Jesús hay un propósito ahí, buenas obras. Buenas obras. Es decir, esas buenas obras tienen que ver, ¿sabe con qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestra conducta. Tiene que ver con nuestro comportamiento. Tiene que ver con nuestra forma y nuestra manera de vivir en esta tierra, en este mundo. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras. Es decir, cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, a través de la palabra y del Espíritu Santo, nuestra visión y nuestra percepción del mundo y de la vida cambia. Nosotros adquirimos una visión espiritual de las cosas. Adquirimos una percepción espiritual de las cosas. Por lo tanto, la forma en cómo vemos la vida cambia. Nuestros valores cambian. Nuestras prioridades cambian. Aquello que es importante para nosotros versus aquello que no es tan importante cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús no había nacido en nuestros corazones, de alguna manera le damos prioridad a otras cosas que ante la perspectiva espiritual eran secundarias. Pero cuando Jesús nace en nosotros y nos renueva la visión de la vida a través de su palabra, ¿verdad? Reenfoca nuestra visión y nos da esa percepción espiritual de las cosas. Comenzamos a entender el reino de Dios. Fíjense qué bonito esto. Comenzamos a entender el reino de Dios, a entenderlo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo, le dice. Primero le dice para que pueda ver el reino de Dios. Pero después le dice, es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros cuando nacemos de nuevo y comenzamos un proceso de crecimiento, caminando con el Espíritu Santo, de la mano del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, nuestra visión cambia y comenzamos a ver el reino de Dios en el mundo. Comenzamos a ver los intereses del reino de Dios en la tierra, en nuestro corazón, en nuestra vida. Y en la medida que nosotros comenzamos a hacer estas buenas obras que menciona Efesios, nosotros entramos en ese reino. Entrar es como cuando alguien pertenece a un equipo de fútbol y su equipo está jugando, pero él está como un espectador, porque aunque es un participante, un miembro del equipo, pero por alguna razón está banqueando. Pero en algún momento del partido
le dan la oportunidad de entrar, ¿verdad? Viven un cambio y tienen la oportunidad de entrar. El técnico le da la oportunidad de jugar. Entrar es llegar al centro, al campo de pelotas, ¿verdad? Y ser de los protagonistas, no solo de los espectadores que están desde afuera viendo en las tribunas, no, sino que los que están adentro sudando la camiseta. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, vas a entrar al reino de Dios. Es decir, primero lo vas a ver, después vas a entrar. Para entrar a algo, nosotros primero lo tenemos que ver. Y cuando lo comenzamos a percibir, a apreciar, a ver, a valorar, decimos, qué bonito es esto, ¿verdad? Entonces queremos ser parte de eso. Y entonces nos convertimos en protagonistas, no solo espectadores. A mí me encanta lo que están haciendo Denis y Karen, por una sencilla razón, porque ustedes ya están siendo protagonistas de la historia de este ministerio, fíjense. ¿Sí? O sea, esto que están haciendo ustedes ya no solo son espectadores, son protagonistas. ¿Por qué? Porque se están involucrando, no solo son de los del equipo que están con la camisa haciendo barras de las tribunas, aunque qué bueno por esa gente. Pero ustedes son de los que están yendo más allá. De los que dicen, yo no solo quiero ver, yo quiero participar. Me pongo la camisa del equipo y voy a entrar a la cancha a correr y a jugar, porque yo quiero ser parte de lo que se está haciendo. Entonces dice la Biblia que Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Leámoslo una vez más. Efesios 2:10 dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras habla de nuestro comportamiento, nuestra conducta, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Note, Dios las preparó de antemano. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías cuando se le reveló al profeta Jeremías? Jeremías escribe las palabras de lo que acabamos de leer, o lo que comenzamos leyendo, ¿verdad? Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, ok. Pero en el capítulo 1 de Jeremías, por el tiempo no lo voy a leer. Bueno, leámoslo. Busca ahí, Jeremías, porque es importante que vea el énfasis que Dios le hace a este profeta sobre su propósito y sobre su identidad. Jeremías capítulo 1, vaya conmigo el primer capítulo, búsquelo ahí en los profetas mayores, vaya hacia Salmos, Proverbios, adelante de ese libro, de esos libros va a encontrar el libro de Jeremías. Va a llegar a Isaías, luego encontrar Jeremías, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo 4. Dice así, Jeremías 1:4. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mire, ese versículo es poderoso, mi hermano. Es poderoso. Imagínense cómo un libro que se escribió muchos cientos de años antes de que se escribieran 4 o 5 siglos antes de que se escribieran los evangelios o las cartas del Nuevo Testamento, y cómo hay una conexión de, imagínense, libros escritos con una distancia de cientos de años, cómo lo que Dios le dice a Jeremías conecta con lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso. Porque en Efesios 2:10 estamos leyendo que dice, obras las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Y aquí Dios le dice a Jeremías, antes, note, de que te formase, está hablando del nacimiento físico, ¿verdad? Está hablando del nacimiento físico. Es decir, antes que tus mismos padres o antes que nuestros padres pensaran en nosotros, Dios había pensado en nosotros. Dios nos había concebido en su mente, en su corazón, ¿verdad? Y luego en el tiempo de Dios, nosotros vinimos a este mundo. Mire, todo lo que pasa en esta vida, todo lo que nos ha pasado, no es cuestión del azar. Detrás de eso hay un diseño divino, hay un propósito eterno. Nosotros nacimos en la familia que nacimos, tenemos los padres que tenemos, nacimos en el país, geográficamente hablando, que hemos nacido. En el tiempo que hemos nacido, todo es parte de un plan. Y Dios se lo estaba revelando a Jeremías. Jeremías ni sabía, imagínense, él ni sabía que tenía un llamado profético. Él ni sabía que Dios había puesto los ojos en él para un llamado tan especial y tan poderoso como este. Sin embargo, Dios lo había escogido. Dios lo había escogido. Y le dice, desde antes que nacieses,
¿verdad? Y te formaste en el vientre, te conocí, y luego le dicen, y antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificar en el hebreo, que estamos hablando del Antiguo Testamento, tiene muchas connotaciones. Por lo menos hay 3 que son las que yo principalmente conozco, pero hay una de esas 3 que más me gusta. Y la palabra santificación tiene que ver con apartar algo y consagrarlo para un uso específico. Apartar algo y consagrarlo para un uso específico. Entonces yo le estaba diciendo a Jeremías, yo te aparté, ¿verdad? Yo te aparté, te he escogido. De entre toda esa generación te he escogido a ti y te he consagrado para una misión, para un propósito específico. Ahora, aquí Dios se lo está diciendo a Jeremías, pero esta palabra no solo para Jeremías, esta palabra es para cada hijo de Dios, porque es lo que el apóstol Pablo le está diciendo allá a la iglesia de Éfesos. Le dice, porque somos hechura suya, creados en ¿quién? En Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús, cuando se refiere a en Cristo Jesús, está hablando en Él, dentro de Él. ¿Y a quién se está refiriendo ahí el apóstol Pablo? ¿Solo a la iglesia de Éfesos? ¿O solo a una persona en particular, como Dios lo estaba haciendo aquí con Jeremías? No, se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo a la iglesia en general, la iglesia de Cristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, la palabra hechura, si volvemos allá a Efesios, capítulo número 2, y quiero ir terminando con esto. Efesios, capítulo número 2. Dice el versículo 10. Está ahí conmigo, dice, somos hechura suya. La palabra hechura que aparece ahí tiene que ver con un diseño. Y quiero ir terminando con esa idea. Tiene que ver con diseño. Los ingenieros crean cosas, inventan cosas, diseñan cosas para un uso específico. Es impresionante cómo en este último siglo ha evolucionado, se ha desarrollado tanto la ciencia y la tecnología, y se inventan y diseñan tantas cosas. Y de alguna manera se supone que la tecnología se desarrolla para facilitar la vida del hombre, ¿verdad? De alguna manera facilita la vida del hombre. Imagínense la evolución de los teléfonos. O sea, ahora andar un teléfono inteligente es como andar una computadora en la mano de uno prácticamente. Cuando estaba en bachillerato creo que no se veía todavía tan cerca de eso, ¿verdad? O sea, estaba hablando de los años que 98, 99, en el 2000 me gradué de la promoción. Íbamos a clases de computación, creo que mis promociones eran las primeras promociones que comenzaban a recibir clases de computación en ese entonces. Y usted veía cómo eran esas máquinas, ¿verdad? De grandes. O sea, y impresionante hace 20 años, o sea, quizás no se pensaba que iban a existir teléfonos inteligentes como estos. Y así en todas las áreas, en la medicina, ¿verdad? Imagínense andar un teléfono. Mi mamá hace poco me decía, vos solo usas tu teléfono, pasás. Le digo, mamá, no todos son redes. No todo es redes, pero ella me decía como una crítica. Me dice, hace poco me decía, yo antes veía que leía bastante, y yo ya no te veo que lees casi, solo en el teléfono pasás, me dice. Madre, PDF. O sea, aquí uno anda todo hoy. Tengo 1000 libros descargados en PDF. Les conté que tenía 600 libros impresos, ¿verdad? Y saben, los uso de cuando en cuando, porque me gusta leerlos así físico, pero yo los tengo más como una especie de patrimonio y colección. Así como hay gente que no se colecciona libros, tengo libros. Muchos de esos libros yo los ando en PDF. Aquí ando videos de predicaciones guardados, ando presentaciones de PowerPoint, de exposiciones que tuve en algún momento que me sirvieron para mi aprendizaje, mi crecimiento, ando pensamientos, ando reflexiones, ando ensayos sobre ciertos temas, o sea, tanta información que se puede andar ahora en un teléfono, en un dispositivo. Y por supuesto que me gustan las redes, pero yo le explicaba a él con qué objetivo y propósito. Entonces note, o sea, cómo de alguna manera viene a simplificar la vida del hombre, ¿verdad? Dios nos hace nacer en épocas y en tiempos y nos da un diseño. El otro domingo vamos a predicar un poquito más de eso, acerca de la palabra forma. La palabra forma es un acróstico. Y la palabra forma es la misma palabra que se utiliza en el castellano
Perdón, es la misma palabra que se utiliza en el griego para referirse a hechura. Y aquí dice la Biblia que somos hechura suya. ¿De quién? Hechura de Dios. ¿Creados en quién? En Cristo. Hemos sido creados. Es decir, hay un diseño que Dios nos ha dado desde antes que naciéramos. Y ese diseño Dios lo quiere utilizar con un objetivo y un propósito. ¿Cuál es? Que cumplamos su misión y sus planes aquí en la tierra. Entonces, todos nosotros tenemos una asignación de Dios en la tierra. Como hijos de Dios tenemos una asignación. Como hijos de Dios, retomo el ejemplo del partido de fútbol en el estadio. ¿Verdad? No solo somos llamados a ser los espectadores que van a estar sentaditos viendo el partido. No, como hijos de Dios, es decir, Dios nos dice, vaya, sí puedes ver el reino estando sentado, yo no digo que no, pero dice, Señor, hay otra categoría. Está la categoría de los que entran, juegan, participan, compiten. Y Dios nos da esa opción. Y cuando habla de buenas obras, está hablando del diseño de un plan, de un propósito. Dios tiene un propósito con nosotros. Y quiero profundizar un poquito más acerca de eso el siguiente domingo, de la palabra forma, como yo le digo. Porque la palabra hechura tiene que ver, traigámoslo al plano de la moda, por ejemplo, de la confección de moda. La hechura tiene que ver, la hechura, por ejemplo, de un traje, tiene que ver con la forma, ¿verdad? Existen diferentes hechuras o diferentes formas de traje, para el gusto del cliente. Algunos lo prefieren más flojos, otros medio colgados, otros más ajustados al cuerpo, ¿verdad? Si es un traje o un blazer o un saco de 2 botones, de 3 botones, de 4 botones, para el gusto del cliente, ¿verdad? El tipo de tela que se utiliza, el color, la talla, porque todos tenemos una talla. Y cuando hablamos de hechura, estamos hablando también que es la ropa que ha sido diseñada exclusivamente para nosotros. O sea, si yo me pongo una talla menor, no es para mí, sencillamente no me va a ajustar, no me queda. Y si es muy grande, de igual forma. Eso tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo que no somos capaces de hacer. Dios en sus planes eternos y divinos ha diseñado tan perfectamente bien toda nuestra vida y ese propósito y ese plan que Dios nos va a permitir que encajemos exactamente en aquello que ha diseñado para nosotros. Entonces vemos que el propósito de nacer de nuevo no solo es haber nacido y quedarnos como bebés espirituales, sino que hay algo más. El propósito de Dios es que crezcamos, que maduremos, que nos desarrollemos y que en esa medida vivamos para hacer las buenas obras que menciona Efesios 2:10. ¿Sabe por qué yo soy pastor? A manera de conclusión le voy a decir esto. Yo soy pastor porque yo entendí que es la hechura que Dios tenía para mí. Sencillo. Me costó trabajo entenderlo. Porque eso implica muchas veces renunciar a la hechura de uno. Uno tira líneas, uno tiene sus planes, sus propósitos. Pero Dios le hace entender a uno. Ok, eso es lo tuyo, pero yo tengo lo mío, que es lo que yo he creado para ti. Y es mucho mejor. Dice Isaías 55 que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Nosotros siempre aspiramos a lo bueno y a lo mejor, desde el punto de vista material. Pero cuando el reino de Dios viene a nosotros y nosotros vemos el reino de Dios y entendemos el reino de Dios, entendemos que el mundo material no lo es todo, entendemos que esto es algo pasajero, esto es algo que se termina en algún momento u otro, pero lo que nunca acaba es ese mundo espiritual, ese reino espiritual del cual la Biblia habla. Entonces nuestras prioridades cambian, nuestra forma de ver la vida cambia y uno comienza a aceptar entonces aquello que Dios tiene para uno. Y uno se da cuenta que lo que Dios tiene para uno es algo glorioso. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios tiene para nosotros no se limita solo a esta tierra, no se limita solo a este mundo, sino que trasciende a la eternidad. Eso es lo poderoso. Ahora, ese es mi caso como pastor, pero me voy a quitar el título de pastor. ¿Sabe? Todos nosotros tenemos una identidad en Dios. Y nuestra identidad es que somos hijos de Dios.
Algunos Dios los llama a ser pastores, otros a ser empresarios, otros a ser líderes, otros a servir en diferentes áreas. No todos son llamados a ser pastores, pero todos somos hijos de Dios. Y en ese formato, o en ese diseño, o en esa hechura de ser hijos de Dios, Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y conforme nosotros somos sensibles a su voz, cuando leemos su palabra, vamos entendiendo. El Señor nos hace comprender las cosas maravillosas que tiene con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios por ese tiempo.